Semanas antes de estas celebraciones que tuvimos aquí en Rock of Ages, hermanos, comenzamos una serie que simplemente nombramos Sopló sobre nosotros su Santo Espíritu. Sopló sobre nosotros su Santo Espíritu. El objetivo, hermanos, de esta serie, de esta plática, de esta devocional es para traernos a una posición, a despertar nuestros corazones de nuevo y reconocer que realmente en estos días más que nunca necesitamos la presencia, la dirección, el consuelo, la corrección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. De nuevo les digo que es importante que aprendamos su propósito, por qué lo necesitamos tanto hoy. La verdad, hemos platicado esto y le voy a dar un repase de lo que hemos estudiado antes, antes que tuviéramos esta pausa de detenernos, de seguir esta serie, a causa, como les digo, por consecuencia de las celebraciones que tuvimos estas últimas 2-3 semanas. No queremos olvidar, hermanos, el peligro que siempre tiene la iglesia, especialmente en estos tiempos tan creativos en cuales vivimos. Que es a veces la opinión de mucha gente, especialmente los que oran y los que no que sean críticos más nomás, pero realmente que les interesa la condición espiritual de la iglesia. Es la posición de mucha gente de saber que en estos últimos días la iglesia es fácil para acostumbrarse a causa o a consecuencia de nuestra creatividad, poder funcionar como un segundo ministerio, una iglesia, sin participación del Espíritu Santo de ninguna manera. Que somos unas gentes que Dios le ha dado tanto talento, tanta creatividad, tanta inteligencia, que nos podemos fácilmente, si no nos cuidamos, convertirnos en maestros de actividades eclesiásticos. En otras palabras, nos enseñamos el negocio de la iglesia como cualquier otro negocio que tuviera una empresa afuera de la iglesia. Nos enseñamos tan útiles para poder manejar las finanzas, para poder manejar edificios, contratos y aún ministerios bien organizados en la iglesia. Y todo eso viene, gracias a Dios, porque el pueblo es inteligente, aún más sigue el estudio, infiltrándose mucho más en los corazones, especialmente de los jóvenes. Pero hay un gran peligro, siempre les he dicho aquí desde el púlpito, que cuando hay un gran avance, uno siempre debe estar listo y estar completamente consciente que a veces con todo gran avance, a veces una gran pérdida. Si no nos cuidamos, en un avance que la humanidad da, muchas veces se pierde bastante de que es valoroso. Siempre les doy el ejemplo de estas pantallas muy grandes que tenemos ahora, de luces y cuántas cosas tenemos. Tenemos esta pantalla que ahora usted puede leer conmigo las escrituras. Vemos el título de nuestra devocional esta mañana. Y si voy a leer una escritura, aquí la tengo yo escrita por mis notas, pero usted puede leerlas en esta pantalla grandísima. Es un avance bastante grande. Ahora las iglesias tienen pantallas mucho más grandes que la nuestra. Ocupan toda la partición de atrás, el púlpito de la iglesia, y se ven hermosas. Y gracias a Dios por el talento, le digo, por el avanzamiento de toda esta tecnología. Pero en cada gran avance surge siempre, si no tenemos cuidado, una gran pérdida. Que antes el pueblo, para leer la palabra del Señor, sacaba su Biblia. Amén. Si el pastor decía, vamos a leer en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, la iglesia inclinaba su rostro, abría su Biblia y leía y sabía dónde estaban esas escrituras. Ahora muy pocos cargan su Biblia. ¿Por qué? Porque tuvimos un gran avanzamiento que ahora no tienes que. Ahora nomás vienes a la iglesia, el pastor lee la escritura y sin molestia ni de cargar nada, ahí tienes tú la escritura en esa pantalla. Así es que en un avanzamiento se pierde muchas cosas también. Y si acaso no es una pantalla grande, tenemos teléfonos en nuestras manos, que ahora la Biblia la cargamos en un instrumento telefónico.
que decimos abramos la Biblia y ahora uno tiene que saber cómo pasar por su Biblia, su teléfono para poder encontrar ese versículo, y aquí lo trae. Hay predicadores que se paran atrás del púlpito. Mire, yo tengo un iPad aquí. Antes escribíamos todos. Yo tengo en mi oficina, ya después de casi 40 años de estar atrás de un púlpito, no fue hasta sus últimos 10, 15 años, no sé cuántos años serían, pero yo escribía todo a mano. Y tengo archivado en esas cubetas de alzar cosas, muchos sermones del pasado, y todos con bastantes hojas y bastante pluma, porque se escribían. Ahora no, ahora es con la typewriter, con la máquina, con la computadora, y ahora no tengo que cargar ni echar a perder ningún papel. El costo es menos, y hay bendiciones sobre todo esto, pero como le digo, en cada avance, si no tenemos cuidado, se pierde algo. Antes que practicábamos cargar la Biblia y sabíamos cuántos libros había en la Biblia, y si decía uno, mencionaba un versículo, la gente era rápida a encontrar ese versículo. Ahora a veces mencionamos un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo y no saben a cuál orilla de la Biblia está. ¿Por qué? Porque no lo practicamos ya. A toda consecuencia, ¿por qué? Porque tuvimos un gran avanzamiento. Y así es, hermano, me refiero esta mañana al avanzamiento de la iglesia, que a veces somos tan sabios y el Señor nos da tanta sabiduría en cómo manejar una organización, y hay gente tremenda, mucha más que yo, que saben el negocio y saben cómo correr una empresa. Y siempre, hermanos, uno tiene que tener cuidado, porque esa iglesia se puede convertir en nada más que una empresa, un negocio. Empezamos a comercializar la iglesia, afinar ministerios, perfeccionándolos porque conocemos el negocio, grandes habilidades de aprendizaje que tenemos libros, seminarios, capacitaciones, cómo construir una iglesia. Donde quiera hay seminarios. Si usted ve la red social, cada otro anuncio es: pastor, estás batallando crecer tu iglesia, ven aquí, te vamos a equipar en cómo correr tu negocio, cómo tus finanzas sean buenas, cómo atraer la gente de la comunidad, cómo todas estas cosas. Y no digo que son malas, Dios quiere que prosperemos. Pero el peligro, hermanos, es que cuando uno empieza a depender tanto de su habilidad, perdemos la dirección espiritual. ¿Cuántos me están escuchando esta mañana? Un tema muy importante, hermanos, para tu vida y para mi vida, para la vida de la iglesia. Nos ponemos, hermanos, y nos equipamos de tal manera, hermanos, que ya no necesitamos nada. Lo que necesitamos es un buen libro de 12 pasos en cómo avanzar. Y todo eso es bueno, gracias a Dios que tenemos maestros, que tenemos gente que conoce este tipo de estudio. Pero el cristiano, el que depende en cosas del reino y de Dios, nunca debe de deslizarse de la guianza del Espíritu Santo. Dios quiere que crezcamos, que prosperemos en nuestros esfuerzos. Quiere que la iglesia esté llena de gente, bien atendida. Quiere que las finanzas de la iglesia se mejoren cada día más y más. Aunque todo esto es bueno, hay algo más por lo cual fue instituida la iglesia. ¿Por qué el Señor nos dejó aquí como pueblo de Él? Y el motivo detrás de esto, la razón por cual Dios instituye esta iglesia, es para demostrar, hermanos, el poder y el reino de Dios. El propósito de Cristo para establecer esta tierra es para desafiar, hermanos, nosotros con nuestras vidas y con el conocimiento de la verdad de Cristo, la posición moral de este mundo en cual vivimos. Hay temas bastante importantes. Hay cosas que Dios depende mucho de la iglesia, que por eso la edificó, por eso nos dejó aquí como cristianos, para demostrar el poder de Dios y ayudar, dirigir gente a un cambio de vida por medio de ese mensaje de salvación. Esas cosas son espirituales, no son cosas de aprendizaje en un colegio.
Ese es un llamado espiritual que tenemos espiritualmente por medio de un Dios espiritual. De tantas cosas que tenemos, a veces la iglesia se convierte superficial como negocio. Y podemos alcanzar muchas cosas, hermanos, cuando sabemos y tenemos conocimiento terrenal. Pero cuando se tratan cosas del reino de Dios, no podemos con lo material. Se necesita ese auxilio, ese equipo espiritual, ese equipo sobrenatural, esa ayuda del mismo trono de Dios para poder lograr las cosas del reino. Necesitamos ayuda y asistencia del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así cambia el corazón. Ahorita vamos a hablar tantito del pensamiento del mundo, en cómo ellos tratan con los que están afligidos con espíritus inmundos. Es un estudio ahora. Se aprende a cómo pacificar a un mismo demonio. Y no tienen nada más que ofrecer, porque para tratar con algo espiritual hay que meterse uno al espíritu. Ahora, no hay preocupación en la iglesia, hermanos, en estos días cuando se trata de crecimiento, los edificios que están tan grandísimos y bellísimos alrededor del mundo. Ya el problema de las finanzas, eso ya no es problema en muchos lugares. Muchas gentes, muchas iglesias están muy bien prosperadas. Y no creo que Dios se preocupe de la iglesia en esa parte, pero yo creo, hermanos, que Dios sí se preocupa, y la iglesia que es espiritual debe de preocuparse de que aunque hay avanzamiento material, debemos preguntarnos al diario en nuestro caminar con Cristo: ¿hay avanzamiento espiritual? ¿Estamos avanzando espiritual? Podemos hacer muchas cosas con remedios humanísticos. Podemos hacer muchas cosas. Pero cuando se tratan de asuntos del corazón, cuando se tratan de asuntos del alma, concerniendo la eternidad, no podemos con cosas materiales. No podemos cambiar lo interno con lo externo. No podemos mezclar esas cosas, porque no son eficaces en la vida de una persona que muy adentro está dolida o necesita salvación, necesita perdón, necesita una restauración. Con cosas materiales, hermanos, nomás se alcanza la piel y la inteligencia, nada más. Así es que yo creo que en estos últimos días, hermanos, Dios nos está llevando a un lugar donde tenemos que considerar, deberíamos de considerar la falta de ese poder que a veces existe en la iglesia. Ese movimiento, hermanos, del Espíritu Santo que ha convertido a millones de gentes. En esta tierra ahorita están construyendo más institutos bíblicos que cualquier cosa. Hay más conferencias, hay más conciertos de alabanza donde quiera. Estamos tratando en lo físico hacer todas estas cosas. Pero me pongo a veces a pensar yo, ¿no sería más eficaz, hermanos, más productivo si acaso la iglesia empieza a enfocarse en establecer una relación íntima con el Espíritu de Dios? Es tan necesario. Todas las cosas que yo le menciono son cosas muy buenas. Pero hay que notar, hermanos, que aún tenemos cosas materiales. La moralidad, el pecado, el desprecio de Dios aumenta más y más en este mundo en el cual vivimos. Si usted pone atención, entre más y más las actividades en la iglesia ya son más laxas y liberales. Se está infiltrando algo en la iglesia de una manera muy peligrosa. Cada vez más y más los caminos del mundo se están volviendo cada vez más aceptables adentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué todo esto? La pregunta es, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué ahora vivimos tan tranquilos y no hay molestia de nada? Porque como vivimos allá, vivimos aquí. Todo eso es porque hay una separación de aquel que trae convicción, que es el Espíritu Santo.
Porque hay separación, hay falta de relación íntima con el Espíritu Santo. Hay un apagamiento de ese Espíritu en nuestras vidas. El tiempo se está llegando y yo creo que el tiempo es ya que el pueblo se arrodille delante de Dios y pidamos de nuevo que el Señor sople de su Espíritu en nuestro corazón. Ponga su mano en su corazón esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tú eres precioso con nosotros, Señor Santo. Esta mañana, Señor, abordamos este pensamiento, esta verdad. Y te pido, Señor, de lo que salga de mí, Padre, que caiga en tierra seca. Pero que hable tu Espíritu, Señor. Ven y grábalo muy adentro de nuestros corazones. Que entendamos, Padre, que el tiempo es ahorita en cual te necesitamos más que nunca. Si la iglesia no despierta a ver lo que está sucediendo, Señor, y buscando solamente el avanzamiento material en cual nos has hecho expertos, Señor, te pedimos, Padre, que nos despiertes, que no es nuestra capacidad, Señor, lo que nos va a llevar al cielo, los que nos va a ayudar a placerte, Señor, y agradarte con nuestras vidas, sino que la dirección, la intimidad, la relación con aquel que tú nos dejaste como esa perfecta ayuda, tu Santo Espíritu. Háblanos esta mañana a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo el pueblo dice amén. Cuando corresponden cosas del corazón, hermanos, no podemos esperar que se mejoren las cosas con simplemente aplicando cosas materiales. Zacarías capítulo 4, un verso muy comentado, muy conocido entre el pueblo. Capítulo 4, verso 6 dice: no con fuerza ni con poder, dice el Señor, sino con mi espíritu, la unción del Espíritu Santo, dice el Dios Todopoderoso. Eso quiere decir, hermanos, que Dios ha reservado ciertas cosas en nuestras vidas que nosotros con nuestras manos y nuestra inteligencia no podemos cambiar de ninguna manera. Dios ha reservado ciertas cosas importantes en nuestras vidas, y si no, las más importantes de nuestras vidas, no a ser manipuladas o cambiadas, ni tomar diferente dirección por nuestras propias fuerzas, sino que por Él mismo y su mano. Dios anhela, hermanos, que en la iglesia ya no haya una sequía espiritual. Esas últimas semanas que platicamos, hablamos de ese tema, y la pregunta de la hora, cuando últimamente dejamos esta plática, fue: ¿dónde está? Y hacemos esa pregunta esta mañana muy personal, y se las hago a ustedes. Mientras tanto, yo también me pregunto a mí mismo: ¿dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas ahorita? ¿Dónde está nuestra relación con Él? ¿Todavía nos relacionamos con Él íntimamente? ¿Todavía oímos y podemos oír su voz que nos habla? ¿Todavía estamos esperando cada vez que vamos a tomar un paso, confiar en su dirección? ¿Todavía dependemos de Él? ¿O nos hemos alejado tanto de Él, hermanos, como el pueblo de Israel, en cual leemos en el libro de Isaías, que ni siquiera sabían dónde estaba? Esa era la pregunta: ¿dónde está aquel que nos dirigía? ¿Dónde está aquel que con su poder la mano de Moisés la movió para traer liberación al pueblo? ¿Dónde está aquel que detuvo el cielo, el sol? ¿Dónde está aquel que abrió esas aguas? ¿Dónde está aquel que trajo agua de esa piedra? ¿Dónde está aquel que nos cubría de día con esa nube y nos calentaba y nos mantenía calentitos a medianoche con ese pilar de fuego? ¿Dónde está? Una pregunta asombrosa. Ya te imaginas, hermanos, se imagina un pueblo perdido buscando algo. ¿Dónde está? Así como cuando uno se levanta y dijo: ¿dónde dejé mi chequera? ¿Dónde dejé mi bolsa? ¿Dónde dejé las llaves del carro? Uno anda corriendo. ¿Dónde? Así se encontraba el pueblo de Israel. Habían perdido, hermanos, lo más importante, aquel que les iba seguramente a traer victoria. Perdieron la brújula espiritual, el compass. Perdieron la dirección completamente, que ahora solamente la presencia del Espíritu Santo no da nada más que una memoria. Y le digo, hermanos, esta mañana que tristemente habemos muchos cristianos en esta vida que solamente estamos viviendo en tiempos cuando era.
Oh, yo me acuerdo cuando era. Yo antes cuando era. Dios antes cuando era. Me acuerdo que esto sucedía, me acuerdo que esto pasaba, me acuerdo que la experiencia nuestra era esta. Y siempre me acuerdo el pasado. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Dónde está aquel que pasaba esto, que hizo pasar esto? Aquel que nos protegió de los armagedones que venían contra nosotros, aquel que nos sanó nuestras heridas. ¿Dónde está? Y así vivimos a veces en la iglesia, hermanos, presentes en la iglesia. Venimos a un servicio, oímos un sermón, una meditación, oímos unos cantos y nos vamos a nuestra casa sin preguntarnos: ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el más importante que aún el pastor? ¿Dónde está aquel que realmente, a través de las palabras del pastor y el sermón que nos da, dónde está aquel que tiene el poder para infiltrar nuestros corazones y cambiarnos y mandarnos de este lugar completamente refinados, revividos, refrescados? ¿Dónde está? Y eso es algo bien importante que a veces poco nos preguntamos, hermanos. Quiero traer la importancia al Espíritu Santo esta mañana. No podría hablar suficiente, hermanos, para darle tanta honra, porque no sabría cómo expresarme. Pero sí quiero, hermanos, por todo, con todo lo que soy, traer importancia. Qué tan importante es, hermanos. Qué tan importante es reverenciar de nuevo al Espíritu Santo. Qué tan importante es que nosotros empecemos a depender de Él y que reconozcamos qué posición toma Él juntamente con Dios y el Hijo, con el Padre y el Hijo. ¿Qué parte de la Trinidad es Él? Él es uno con Dios, Él es uno con Cristo. ¿Será posible que honremos a Jesús y al Padre no? ¿Será posible que honremos al Padre y a Jesús no? ¿Será posible que honremos a Jesús y al Padre y ignorar el Espíritu Santo? No, porque todos ellos son uno. De hacer diferencia, hermano, es un gran error de parte del pueblo de Dios. Déjame decirle esta mañana y darle tantito de un estudio, nomás para que demos importancia a qué tan importante es el Espíritu Santo y dónde Dios lo posiciona, para que nosotros entendamos la importancia de Él. Hay propiedades, hermanos, específicas predicadas a Él. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer, a quien Dios le ha dado a Él la orden de hacer. Y estas cosas fácilmente pueden ser identificadas mirando, hermanos, los nombres que se le da al Espíritu Santo en la Biblia. Hemos aprendido en el pasado, hermanos, porque hemos pasado estudios de los nombres que Dios se da en la Escritura. Y todo eso aprendimos, hermanos, que Dios permite que le nombremos por ciertos nombres: Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Estos nombres, y son nombres entendidos en nuestro lenguaje, y el motivo de Dios que nos da ese privilegio es porque como nosotros conocemos esa lengua, esa palabra, podemos entender lo que Dios hace. Jehová Shalom es Jehová de paz, que nos trae paz, y nosotros entendemos la paz. Eso quiere decir que si tú necesitas paz en tu corazón, puedes ir con el Señor, porque el Señor es paz. Y hay nombres que Él nos ha permitido nombrarle, para que sepamos cómo Él es presentado y misericordioso con nosotros. Así también como a Cristo se les dio nombres en la Biblia. Nos honra con que nosotros lo conozcamos por ciertos nombres: el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y nombres más, aunque nosotros podemos conocer su carácter. Es como cuando una persona dice: mira, ¿tú conoces a aquel muchacho? Sí, ¿a quién? El plomero. Automáticamente sabes que el hombre conoce la plomería, porque se le da ese nombre, ese sobrenombre. Y así es Dios con nosotros. En la Biblia Él se permite dar nombres para que nosotros, en nuestro pensamiento limitado, podemos entender su significado y su posición y las cosas que Él puede hacer para con nosotros. Jehová Iré, nuestro proveedor; Jehová Shalom, nuestra paz; Jehová Rafa, Jehová Nisi, Dios victorioso; Adonai, el poderoso; Elohim, nuestro Dios y Señor, y tantos nombres más. Y así el Espíritu Santo también se nos permite conocerlo por ciertos nombres.
Y de eso voy a hablarle a ustedes en los siguientes minutos que nos quedan. Asimismo, al Espíritu Santo venimos también a conocerlo por esos nombres que la palabra del Señor nos permite conocerlos. El primer nombre que vemos en cómo se le nombra a Él es el Espíritu. El Espíritu. El Evangelio según San Juan capítulo 7 verso 38 dice de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán de su interior corrientes de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu. Dígalo fuerte, el Espíritu. Que recibirán más tarde los que creen en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, ya que Jesús no había sido glorificado. Este nombre del Espíritu, hermanos, significa, nomás le voy a dar solamente dos significados para que nosotros entendamos de Él un poquito más. Nos expresa, hermanos, nos enseña dos propiedades de Él bien importantes que debemos todos conocer de Él. En primer lugar, cuando se le nombra el Espíritu, define para nosotros, nos enseña su divina composición. En otras palabras, ¿de qué es Él? Es espíritu, es espíritu. Él es como Dios, que es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto demuestra, hermanos, que el Espíritu Santo no es mortal, no es de carne, no es de sangre, no es de hueso. No tiene partes físicas, carnales o pasiones físicas y carnales. Es introducido como genuino y puro. Es espíritu, distinto a cualquier otra cosa material o terrenal. Cuando se menciona de Él que es espíritu, nos indica, hermanos, que es puro y perfecto, como lo es el Señor nuestro Dios. Si nosotros damos honra y gloria al Señor, porque Él es perfecto y puro, ¿cuántos dicen amén? Esa es la posición y la verdad de Dios. Él es perfecto y el puro, sin mancha, sin ninguna perversión, nada. Es específicamente perfecto, por no tener otra palabra mayor. Ese nombre se le da al Señor, y nuestra responsabilidad como cristianos, debemos reconocer que así mismo al Espíritu Santo se le nombra como Dios. Él es espíritu. Somos llamados para traer la misma veneración, la misma honra a quien le damos a Dios. Debemos dársela en respeto al Espíritu Santo. Esa alianza, ese respeto, ese valor, así como a Dios que es santo, el Espíritu también es santo. El ofrecerle algo menos al Espíritu Santo que una honra, porque Él es puro, revelaría, hermanos, una ignorancia bastante grande. La ignorancia de no conocer su identificación como una parte inseparable de la cabeza espiritual de Dios. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que Dios es espíritu, pero Dios es completamente separado del Espíritu Santo, ignoramos la perfección y la santidad de ambos. Esos momentos cuando separamos al Espíritu Santo de Dios de una manera y lo echamos fuera, eso es toda honra para Dios, sin conocer realmente en nuestro corazón que cuando uno da honra a Dios, da honra a la Trinidad. Eso entristece el Espíritu Santo. Eso causa, hermanos, que se aleje de nosotros. Eso causa una degradación de valor del tesoro que Él es. Ahora, Él es espíritu. Y cuando menciona que el Espíritu también nos demuestra, hermanos, bien importante, el modo de que Él opera, como Él hace las cosas. El Espíritu Santo muchas veces en la Biblia es mencionado o identificado metafóricamente como el aliento de Dios, así como en el libro de los Hechos
capítulo 2 nos habla también que es un fuerte viento, un viento violento. Ese mismo espíritu de quien menciona la escritura es el Espíritu Santo. Ese mismo espíritu es el que menciona Ezequiel capítulo 37 verso 10. Dice: y profeticé, dice el profeta, como él me había mandado, y el aliento entró en ellos. El aliento, ¿de qué habla cuando es el aliento? El aliento es el respirar de Dios, el Espíritu Santo. Y ellos volvieron a la vida y se pusieron de pie un gran ejército. ¿Qué es lo que trajo vida a esos huesos? El Espíritu Santo, el aliento, el aire, el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 2, vemos muy conocido este pasaje también. Dice Hechos 2:2: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento violento que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Un viento violento vino y conmovió cosas, pero era viento. Juan 3:7 dice: no se sorprendan que les diga, es necesario que nazcan de nuevo. El viento sopla, óigame bien, donde quiere, escucha su sonido, pero no puede saber de dónde viene o hacia dónde va. Lo mismo sucede con todos los nacidos del Espíritu. ¿Qué nos significa esto? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Santo en respeto a su Espíritu Santo? Que no se ve, Él es Espíritu. Pero así como el viento, hermanos, esos últimos días ha habido mucho viento, ¿verdad que sí? ¿Cuántos miraron para afuera que sus árboles se están moviendo? ¿Verdad que sí? Estaban meneando las hojas, se parece que se limpiaron los árboles de todas esas hojas que ya no estaban apegadas a sus raíces, pero limpió. ¿Usted vio lo que lo movió? Yo no vi nada. Yo todo lo que sé es que se movían. Ahora, obviamente el entendimiento dice que fue el aire, pero ese es el punto que quiero hacer. Que el Espíritu Santo, aunque no se ve, afecta, mueve, causa movimiento en la vida de una persona. El efecto se ve en quien toca. Como le digo, los árboles y las ramas se mueven, las olas del mar se levantan, se mueven, las hojas se caen de sus raíces y caen a la tierra, se mueven las cosas y limpia, el polvo se levanta y quedan las cosas limpias cuando hay ese viento. No se ve el viento, pero se ve el efecto. Él es espíritu, así como Dios es espíritu. Y damos honra a Dios porque Él es espíritu. Debemos, hermanos, honrar mucho también al Espíritu Santo porque Él es como Dios. A Dios no lo vemos, pero ¿cuántos han sentido su toque? Amén. Yo nunca lo he visto. Hay gente que dice que lo ha visto y yo nunca lo he visto. No puedo decir que lo he visto, pero sí lo he sentido. Yo nunca he visto el Espíritu Santo. Quisiera decirte, lo vi, es alto, es romito, es así, es allá, ojos así, es X, no sé, yo nunca lo he visto. Quizás hay alguien que lo haya visto y yo no, pero sí lo he sentido. Sí he sentido donde ha movido mi vida. Sí he sentido el resultado de su soplar en la vida mía. Él es espíritu. Siguiente nombre que en la Biblia lo conocemos se llama Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Dígalo fuerte la iglesia. Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Espíritu Santo. De nuevo, otra vez hay un paralelo del Espíritu Santo y Dios. Él es espíritu como Dios es espíritu, y para aumentar aún más su valor y su nivel de igualdad con Dios, nos dice que Él también como Dios es santo. Santo. ¿Qué pues nos enseña entonces? Nos enseña también dos cosas en eso que le nombramos y se nombra Espíritu Santo.
Éxodo 15:11. ¿Quién de los dioses es como tú, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Santo es Dios. Dice Salmo 77, verso 13: tus caminos, oh Dios, son santos. Apocalipsis o Revelaciones 15, verso 4 dice: ¿quién no temerá a Jehová y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. El hecho de que el Espíritu es llamado santo denota, hermanos, la santidad de su naturaleza. El deseo de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros es que comprendamos esa verdad. Que el Señor mismo, hermanos, hay algo tremendo aquí, una enseñanza bastante grande que se ignora mucho. Y aún entre el pueblo, si no tenemos cuidado. Y déjeme explicarle. El Señor nuestro Dios considera su Espíritu santo. Él mismo lo considera santo. ¿Cuánto más nosotros debemos de considerarlo con tal respeto y tal honra? Tanto Dios respeta la santidad de su Espíritu que Él reserva en su propia persona ese lugar de traer advertencia. No quiero usar la palabra amenaza, pero traer terror en pensamiento de aquel que mal hable su Espíritu Santo, no tenga salvación ni aquí ni en los días venideros. Mateo capítulo 12, verso 32 dice: cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Oiga bien las palabras estas, hermano. Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:29 dice: pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado, jamás es culpable de pecado eterno. Hay un gran desafío, hermanos, una exhortación, pero una reprensión fuerte de parte del Señor. En la Biblia poco nos habla, hermanos, de pecados imperdonables. Dice aquí la palabra que podrás hablar contra el Hijo, y muchos de nosotros antes de Cristo hemos hablado vulgarmente del Señor Jesucristo. Lo usamos hablando cosas vulgares, maldiciones, usan el nombre de Cristo, usan el nombre de Dios con tal falta de respeto. Y aún dice la palabra que en su bondad, aún el que habla contra el Hijo y el Padre de esa manera recibe perdón. Si no fuera así, hermanos, yo creo, no sé usted, pero yo creo que muy pocos de nosotros estuviésemos aquí en este lugar, porque hemos hablado mal en los días anteriores antes de conocer a Cristo y traer ese respeto, esa veneración hacia Él. Pero uno cuando habla, especialmente aquel que es mal hablado, usa mucho el nombre de Jesús y mucho el nombre de Dios. Pero dice la palabra que si acaso es lo que haces, puedes alcanzar perdón, puedes arrepentirte de haber hablado mal del Padre y hablar mal de Jesús. Pero el Señor pone un stop. Él pone esa posibilidad de que nosotros encontramos redención y el perdón y misericordia. Pero Él pone, hermanos, una línea incruzable. Pone una ley que no se puede pasar, que uno nunca debe de ignorar. Hermanos, una advertencia que debemos de ponerle mucha atención. Que nunca asumamos, nunca pensemos que podríamos salir nosotros fuera de la condenación si acaso abrimos nuestras bocas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice el Señor en Apocalipsis 3:7: estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero, que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrarlo, y lo que Él cierra, nadie puede abrirlo.
Esto, hermanos, debe de enseñarnos que cuando Dios dice que ya no encuentras tu solución, Él tiene la llave para cerrar esa celda y jamás nadie podrá abrirla. Eso debe traer una gran exhortación, una gran advertencia al pueblo, que Dios ha reservado para él de tener la llave de una condenación eterna para aquel que habla y blasfemia contra su Espíritu Santo. Necesitamos que advertirnos y ayudarnos a cada uno de nunca hacer espectáculo o en broma, en comedia, y hacer mención del Espíritu Santo, como muchos los hacen, muchos comediantes. Se burlan de lengua, se burlan del Espíritu Santo, hablan como cualquier cosa, y uno está ahí como cristiano, risa porque es tan chistoso. Bueno, ahí dijo esas cositas. Hermano, no son cositas. Ese hombre está cayendo en una condenación eterna donde él no va a encontrar salida. Lea la palabra. Tú puedes decir lo que tú quieras, hablar mal en tus enojos, hacer lo que tú quieras, pero nunca te atrevas tú tomar en ignorancia el hablar mal del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor es fija. Esa no cambia ahora, ni mañana, ni nunca. Amén. Tenemos tantos allá afuera en el mundo, hermanos, y aún tristemente, aún en la iglesia a veces cometemos ese gran error de hacer burla del Espíritu Santo, de hacer blasfemia de Él, de acreditarle cosas inmundas a Él, de tomarlo por liviano y hablar como que si fuera cualquier vecino en la vecindad borracho. Hablar de Él con una lengua sucia. Hacerlo igual de cochino, hacerlo igual de inmundo como es el hombre en el corazón. Le incluye el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que Él es santo, hermanos. Él es santo, Jesús es santo, Dios Padre es santo, y debemos nunca, hermanos, caer nosotros en esa gran posición peligrosa donde no hay salida. Diga conmigo: Dios es santo. El Hijo es santo y el Espíritu es santo. Es de una naturaleza perfecta que nunca debemos de asumir en nuestros pensamientos que es como cualquier otro espíritu. Él es solo puro. En este mundo que vivimos, hermanos, hay espíritus inmundos. Amén. Hay espíritus inmundos. Cuando la palabra nos enseña que Él es Espíritu Santo, nos habla de su personalidad, de cómo es Él en su interior, la profundidad y el nivel de pureza en el corazón del Espíritu Santo. Como le digo, en esta tierra en cual vivimos, en esta sociedad, en este mundo, hay espíritus inmundos. Lucas 9:42. Mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo en medio de una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno. Trae una diferente identificación. Eso quiere decir que ahora ya hay dos. Este mundo es bien espiritual, pero solamente hay un Espíritu Santo. Pero hay muchos espíritus malignos. Marcos 7:25 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Espíritu inmundo. En este mundo en el cual vivimos, hermanos, estamos rodeados por espíritus malignos. En esos pasajes tenemos los motivos, los efectos de los espíritus malignos que vienen a las personas. Nunca hemos visto aquí en la Biblia que nos hable de un espíritu inmundo que deje una persona buena, porque sabemos que la obra de Satanás siempre es matar, hurtar y destruir. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de él. Cuando hay un espíritu inmundo es cuando vienen enfermedades, adicciones, perversiones,
estrés emocional, suicidio, homicida. Todas esas cosas horribles, todos esos vienen por medio de influencia de espíritus inmundos. El alcoholismo, las drogas, todo eso viene de una opresión espiritual inmunda. Ahora, en el mundo en cual vivimos, este mundo inteligente que estamos mencionando, donde la gente es muy sabia, el conocimiento, los científicos, los médicos, los laboratorios están llenos de muchos descubrimientos nuevos para ayudar a la gente. Cuando se trata de un espíritu inmundo, todo lo que el mundo puede ofrecer, hermanos, es terapia. Terapia sociológica, medicinas, pastillas, quizás consejería. Y todo esto, aunque sea bueno, hermanos, no libera a nadie de un espíritu inmundo. Ese es el problema que tenemos en este mundo en este día. Por eso tenemos en este día mucha gente que se está recuperando de alcoholismo, gente que se está recuperando de ser este tipo de persona. Esta persona que se está recuperando de ser alcohólico, pornográfico o de esta cosa. Porque todo lo que el mundo puede ofrecer son pacificadores. Te enseñan cómo vivir con ese espíritu inmundo. Enséñalo a aplacarlo. Bueno, cuando él venga, habla positivo y convéncele que se tranquilice para que no hagas esas cosas. Bueno, es que cuando viene ese espíritu inmundo con esa tentación de que tú pecas y haces esas cosas inmundas, mejor ponte a hacer algo más. Ocúpate tu mente para que ya no le hagas caso a él. Son pacificadores. Son cosas que vienen solamente a aplacar tantito. Nos enseña el mundo cómo domesticar, controlar, pacificar o mantener en silencio para que ese espíritu inmundo no interfiere mucho en tu vida. Pero es que me atormenta esto. Sí, bueno, cuando te pase eso es que necesitas que descansar. Duerme, tómate esta pastilla y se te va a pasar, se va a pacificar esa cosa que tú sientes adentro. Y es buena terapia y te va a ayudar a seguir adelante. Es todo lo que el mundo puede ofrecer. Porque piensa que todas estas cosas son enfermedades. El alcoholismo uno piensa que es enfermedad. La drogadicción, cuando oye usted mencionar un drogadicto, dice es que está enfermo. Cuando hay alguien que está pervertido en respeto a su identidad varón o femenil, es que está enfermo. Es que está enfermo de pornografía. Es que está enfermo, hay que darles pastillas. Hermano, estas no son enfermedades. Óigame bien. No son enfermedades. Estos son espíritus inmundos. Estos son espíritus malignos que vienen a poseer a un hombre. La homosexualidad, la enfermedad, piensa uno que es una enfermedad hereditaria, pero realmente es un demonio de perversión. Estamos hablando de cosas espirituales que debemos, hermanos, aprender que es más allá, no es enfermedad. Nunca en la Biblia el alcoholismo no es enfermedad. Puede enfermarte, pero no es enfermedad. La pedofilia, homicida, el robo, enfermedades, tales cosas no son. Es que estás enfermo. Son espíritus inmundos. Y un espíritu inmundo, hermanos, nunca somos ordenados en la Biblia que nos enseñemos a cómo aplacarlos solamente o pacificarlos. Nunca nos enseña la Biblia que debemos enseñarnos cómo vivir con el diablo. Nunca nos enseña cómo controlar a un demonio, cómo vivir tranquilamente en la misma casa ese diablo, pero como ya sabemos cómo cuando venga no le hacemos caso y tenemos un tipo de relación con él, hermano, en la Biblia no somos enseñados de esa manera. Un espíritu inmundo tiene que ser reprendido y echado fuera. Esto poco se predica en la Biblia, en la iglesia.
ese es un demonio que no es para pacificarlo con pastillas o terapias humanísticas. Es algo que se arregla espiritualmente. Déjeme decirle que Dios nunca va a dejar a alguien que no vaya al cielo porque está enfermo. Amén. Dios nunca va a no permitir a una persona no entrar en su gloria porque está enfermo. Pero dice la palabra en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los impíos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los prostitutas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas no son enfermedades. Esos son espíritus inmundos. Y uno nunca es libre de estas cosas, hermanos, hasta que sean estas cosas reprendidas. Y para eso volvemos en nuestra plática inicial. Necesitamos algo interior, algo más poderoso que el demonio mismo, y es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en ese mismo capítulo 6 de 1 de Corintios, en verso 11, dice: y eso es lo que algunos de ustedes eran. Antes eran nosotros poseídos por esos tipos de espíritus inmundos que hacíamos cosas que no debíamos. Pero no es que estábamos enfermos, es que estábamos opresionados por espíritus inmundos de que la palabra habla. Dice: así éramos algunos de ustedes, pero fuisteis lavados y fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. ¿Es el pacificador de demonios? No, es el único que puede echar un demonio fuera. Es el que te enseña cómo vivir ambos en casa, un espíritu inmundo, y decir, pues, y está controlado, no hay problema. No. Donde está el Espíritu Santo, deja de existir la opresión espiritual demoníaca. El Señor no se va a mantener y ni va a compartir un hogar ni un corazón con un espíritu inmundo. El que no va a entrar en el cielo, hermanos, no es porque está enfermo. Ha habido muchos santos, predicadores, hermanos en Cristo. Yo he conocido a través de todos esos años detrás de este púlpito muchos hermanos queridos, bien cristianos, que se han muerto, han ido a la eternidad porque se enfermaron de una enfermedad. Yo estoy seguro, más que seguro, que están en la presencia del Señor. Por enfermos, nadie deja de entrar al cielo. Pero aquel que ignora esa opresión, esa posesión de un espíritu inmundo, ese sí pierde mucho. Y el cristiano se enferma. Acuérdese lo que dijo Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, que si alguien está enfermo, hablemos los ancianos. Así es que el cristiano se enferma. Se puede uno enfermar. Pero estamos hablando de cosas que, hermanos, nos extraen fuera del reino de Dios. Y para recibir esas cosas, para poder recibir esa liberación, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esas gentes necesitan que ser liberadas de esos demonios miserables. Y el Señor nos ha dado el poder de nuevo. Por eso digo, estoy hablando de la importancia del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos, hermanos, de una vez venir a restablecer esa relación con el Espíritu Santo, porque hay mucho de eso. Hay reuniones bajo el nombre cristiano alrededor de este mundo que están recibiendo gentes oprimidas por demonios y los tienen ahí porque nosotros amamos a todo mundo. Ya ahí vive esa persona, esa comunidad, ese grupo de gentes que son de esta posición porque están oprimidos, aún poseídos de esos espíritus inmundos. Y el pastor bien contento porque ellos por lo menos saben que son amados. Es algo bien real. Déjeme enseñarle cómo Cristo trata con un espíritu demonio, un espíritu inmundo. Marcos 11:23 dice: en ese momento un hombre de la sinagoga poseído por un espíritu maligno gritó.
¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Y el Señor, sin respirar y sin pensar otra cosa, ¿qué le dice? ¿Cómo has estado? No, cállate. Cállese. Dijo Jesús con severidad, eso es decir, con valentía. Digo, cállate, ni te dirijas conmigo, cállate, sal de él. Y el espíritu maligno se sacudió violentamente y el hombre y salió de él con un grito. Yo no entiendo, hermanos, aprenda esto por favor, o por lo menos considérelo. ¿Cómo tenemos en estos días gente a veces atrás de un púlpito? Evangelistas, tanto como pastores, tanto mucha gente de todo tipo, que hacen plática con un demonio. ¿Usted nunca lo ha visto? En la televisión sale mucho. El predicador evangelístico es conocido porque echa fuera demonios, porque la gente es liberada y viene todo el mundo con toda fe y confianza y traen a aquellos que vienen poseídos o presionados. Y ese predicador, esa persona se baja hacia abajo y cuando ve a esa persona endemoniada le dice: ¿quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y a qué escuela fuiste? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos son? ¿Y por qué estás aquí? Y es una plática como que casi sacan el café a sentarse a platicar con una persona poseída. Yo no entiendo eso. Yo nunca he visto en la Biblia que el Señor sacó un café, se sentó, se quitó sus sandalias, mandó a los discípulos que le pusieran sillas para platicar con un demonio. Yo no entiendo, realmente no entiendo. No insulto ni critico, pero es que realmente alguien quisiera que me hiciera entender cómo es posible que yo me siente o que tú te sientes a platicar con un diablo. ¿De dónde eres? ¿Realmente quieres que te diga de dónde viene? ¿No sabes tú de dónde viene un demonio? ¿Y qué es tu nombre? ¿Y por qué estás aquí? ¿Que tú no sabes el propósito de Satanás? ¿Que tú no sabes que de dónde viene su domicilio es el mismo infierno? A otra mayor, hermanos, se nos pasa a veces la mente. ¿No sabemos, hermanos, que el diablo es el padre de mentira? Que si acaso usted hace una plática con un demonio, usted cree que se va a sentar y dice: ¿sabes qué? Bueno, soy mentiroso, pero aquí te voy a decir la verdad a ti. No. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 8:42. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. He venido pues, no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Las obras del demonio. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Por qué cree que Cristo nunca entretuvo una plática con un demonio? Porque son mentirosos. Usted nunca, hermanos, entretenga una plática con un mentiroso. ¿Qué le vas a creer? ¿Qué le vas a creer? Nada. Eso es para echarlo fuera. Por eso el Señor rápidamente contestó: cállate. No me interesa lo que tú tienes que decir. Todo lo que te tengo que decir yo a ti es ordenarte que salgas fuera. Y si tuviésemos ese tipo de valor, hermanos, que viene solamente por la unción del Espíritu Santo, hubiera mucha gente libre en estos días. Hubiera mucha gente no oprimida por esos espíritus inmundos. Finalmente termino, hermanos, voy a ser rápido ya. De que Él es santo, hermanos, enseña la manera en cual Él resuelve las cosas. Siempre en santidad. Cuando hablamos de Él como Espíritu Santo, nos enseña su método de hacer, cómo trabaja las cosas. Es por eso que lo necesitamos. Siempre nos dirige hacia la santidad.
Cuando lo permitimos a Él entrar en nuestras vidas, todo lo que va a hacer Él, el trabajo de Él siempre es dirigirnos hacia la santidad. Cuando lo permites en tu casa, Él va a traer y trabajar las cosas para traer, infiltrar tu casa de santidad. Cuando lo dejas entrar a tu familia, el Señor va a empezar a obrar en santidad. Lo dejas entrar en tus relaciones, en tus amigos. Él va a empezar a trabajar por medio de santidad. Tienes que tener confianza y vas a reconocer que porque Él es santo, todas las cosas en tu vida Él siempre las va a mover hacia la santidad. La motivación de Él, el método y la intención del Espíritu Santo es siempre acercarnos a la santidad. ¿Cómo cree usted, hermano, que Dios sana a matrimonios? ¿Cómo cree que Dios sana un matrimonio quebrantado? Los dirige a la santidad. ¿Cómo es que Dios libera a un hombre de una adicción o lo trae a sus pies? El Espíritu Santo lo atrae hacia la santidad. De cualquier cosa y posición distorsionada en cual uno empieza a desarrollar en su vida, el Espíritu Santo viene y empieza a formalizar esas cosas y las lleva conduciéndolas hacia la santidad. Al permitirlo entrar a lo más profundo de nuestros corazones, Él viene a saturar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos con ese espíritu de santidad, esa motivación espiritual. Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Nos hemos quitado cuando permitimos el Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. Hermanos, estamos crucificando todo lo negativo. ¿Por qué? Porque Él solamente trabaja en el ambiente de santidad. Él no viene a traer discordia, no viene a traer fracaso, no viene a traer opresión, viene a traer libertad por medio de su santidad. Él es santo. Éxodo 15:11 dice: ¿quién de los dioses es como tú, Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Segunda de Crónicas 20:21 dice: después de consultar al pueblo, Josafat designó hombres para que cantasen al Señor y alabaron por el esplendor de su santidad. Hermanos, esta mañana les he estado hablando del Espíritu Santo, de la importancia de Él. Lo necesitamos tanto. Tenemos que enseñarnos de nuevo, empezar a practicar de nuevo, a reverenciarlo, a levantarlo, a reconocerlo en medio de nuestros servicios. Confiar que la palabra que nos trae y nos viene y con la cual nos amonesta y nos enseña, tiene que venir dirigida del Espíritu Santo. Cuando oremos por alguien, necesitamos que orar con la unción del Espíritu Santo, porque solamente sin orar así, solamente estamos tocando la piel, nada interno. De nuevo le digo, por eso el mundo no ofrece nada interno, nada. Tenemos un mundo de maquillaje, ¿ok? Lo digo tiernamente, es importante para nuestras damas. Pero vivimos en un mundo de maquillaje porque todo lo que pueden aplicar para traer belleza es lo exterior. Hazte bonita, hazte bonito, ponte maquillaje, ponte ropas buenas, bonitas, todo lo exterior. ¿Para qué? Para que parezcas que te ves bien bonito. Lo que el Señor ofrece por medio de su Santo Espíritu es por dentro. Él viene a hacernos bonitos de adentro del corazón. La santidad viene para venir a que nosotros reflejemos la naturaleza de Dios en belleza. Usted va a contestar esa pregunta: ¿necesito el Espíritu Santo? Eso te queda a ti. Póngase de pie conmigo. Dice Romanos 8:13: porque si vivéis conforme a la naturaleza pecaminosa, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las iniquidades de la carne, viviréis.
Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios conmigo?